Me llamo Miriam. Durante 14 largos años, serví en un aquelarre oculto que operaba bajo lo que la gente llama, casualmente, una vida normal. No éramos el tipo de brujas que se ven en las películas. Fuimos entrenadas, disciplinadas y territoriales. Nuestra misión era monitorear y manipular la actividad espiritual en regiones específicas, especialmente en comunidades cristianas que creían estar seguras porque iban a la iglesia los domingos. Estuve estacionada en un territorio costero donde mapeamos patrones de oración, temporadas de ayuno y vulnerabilidades espirituales. Y quiero decirles algo que la mayoría de los creyentes desconocen. Hubo una hora que temimos más que cualquier otra. Una hora en que nuestros altares se silenciaron, nuestros rituales perdieron poder y nuestras tareas comenzaron a desmoronarse. Esa hora fue la medianoche. La verdad que estoy a punto de exponer no se comparte para glorificar la oscuridad. Se comparte porque muchos de ustedes oran sin comprender la autoridad que realmente poseen. Nos entrenaron para explotar la ignorancia, no el poder. Las oraciones de medianoche no eran solo oraciones para nosotras. Eran interrupciones legales. Eran citaciones judiciales espirituales. Cuando un creyente oraba a medianoche con pureza, alineación y autoridad en el nombre de Jesucristo, era como si una reunión que celebrábamos en el reino espiritual fuera repentinamente invadida por el cielo mismo. Estudiamos a los creyentes. Rastreamos a quienes dormían hasta la medianoche y a quienes despertaban. Nos enseñaron a debilitar a las familias agotándolas espiritualmente antes de la medianoche, distrayéndolas con entretenimiento, pesadez emocional o fatiga repentina. Porque si llegaban a esa hora despiertos y orando, nuestro acceso cambiaba. Y si no entiendes por qué las brujas temen las oraciones de medianoche, nunca entenderás cuánto poder has estado acumulando sin usar. Nada en la brujería es simbólico sin función. La medianoche no es mística por la oscuridad, es legal por la transición. En el aquelarre, nos enseñaron que la medianoche es cuando cambian las vigilias espirituales, se revisan las asignaciones y se renuevan o revocan los permisos. Es la línea divisoria entre la autoridad de ayer y el resultado de mañana. Por eso operamos principalmente entre las 11:30 de la noche y las 12:30 de la noche. Quien hablara con autoridad durante ese lapso tenía la ventaja. Recuerdo claramente una asignación. Un hombre llamado Joseph vivía en nuestro territorio. No era pastor, no era famoso, pero trabajaba en turnos de noche y oraba durante sus descansos. Nos asignaron estancar sus finanzas y causar confusión en su hogar. Colocamos espíritus guardianes alrededor de su casa y liberamos patrones de retraso. Pero algo seguía interfiriendo. Todas las noches, alrededor de la medianoche, nuestra actividad disminuía. Nuestros informes mostraban interrupciones. Nuestro supervisor principal finalmente lo observó. Joseph hacía una pausa, levantaba las manos en su auto y oraba en lenguas. No oraciones largas, sino oraciones concentradas. Y cada vez que lo hacía, era como si nuestros permisos expiraran antes de tiempo. Más tarde supimos por qué. Las escrituras dicen que a medianoche Pablo y Silas oraron y cantaron alabanzas, y los cimientos de la prisión se sacudieron. Eso no era lenguaje poético, era un precedente legal. La oración de medianoche activa la liberación. Crea terremotos en sistemas diseñados para mantener a las personas atadas. Joseph, sin saberlo, operaba bajo ese mismo principio. En cuestión de meses, la asignación se derrumbó. Sus finanzas cambiaron. Su hogar se estabilizó y nos revocaron el acceso. La advertencia es simple. La oración de medianoche no se trata de volumen. Se trata de alineación. Si oras a medianoche, entras en un momento en el que se imponen decisiones espirituales. Los altares requieren mantenimiento. Esta es una verdad que la mayoría de los creyentes comprenden mejor que la oración. Cada altar que erigíamos requería refuerzos en momentos específicos. La medianoche era uno de ellos. Pero este es el secreto que nunca quisimos que los cristianos supieran. Cuando los creyentes oraban a medianoche bajo la sangre de Jesús, nuestros altares no recibían poder. Había una mujer llamada Ruth que vivía cerca de una iglesia que celebraba la oración de medianoche una vez a la semana. Se nos asignó la tarea de reforzar la enfermedad generacional en su linaje. El altar ya estaba activo a través de su ascendencia. Pero todos los viernes a medianoche, la iglesia oraba con vehemencia. Imploraban la sangre de Jesús. Se arrepentían por sus familias. Adoraban sin entretenimiento. Y cada vez que lo hacían, nuestro altar flaqueaba. Tuvimos que reforzarlo repetidamente y, finalmente, no pudimos sostenerlo. Las escrituras dicen que la sangre habla mejor que la sangre de Abel. Lo comprendimos en la práctica. La sangre da voz.
Los altares responden a la sangre. Cuando los creyentes invocan la sangre de Jesús a medianoche, esta invalida pactos anteriores. Ruth fue sanada en menos de un año. La asignación generacional terminó y nuestro pacto perdió territorio. Si oras a medianoche e imploras la sangre de Jesús, no estás rogando. Estás testificando ante la Corte Suprema del Espíritu. Una de las armas más temidas entre los brujos veteranos era la oración en lenguas. No lenguas emocionales ni forzadas, sino lenguas guiadas por el Espíritu a medianoche. Confiábamos en la comprensión, la interpretación y el reconocimiento de patrones, pero las lenguas perturbaban las tres. Había un joven llamado Daniel que se convirtió radicalmente después de su liberación. Nos asignaron la tarea de ayudarlo a superar el miedo y las pesadillas. Todas las noches, alrededor de la medianoche, se despertaba repentinamente y comenzaba a orar en lenguas. No porque lo hubiera planeado, sino porque el Espíritu Santo lo conmovía. Y cada vez que lo hacía, nuestras tareas se desorganizaban. No podíamos descifrar sus oraciones. No podíamos contrarrestarlas. Era como si se estuvieran dando instrucciones que escapaban a nuestra comprensión. La Escritura dice que cuando un hombre habla en lenguas, le habla misterios a Dios. Eso no es simbólico, es operativo. Las lenguas evaden la vigilancia. Emiten órdenes directamente del Espíritu de Dios. Tras semanas de intentos fallidos, se nos ordenó retirarnos. Daniel se convirtió en uno de los creyentes más fortalecidos espiritualmente de esa región. Si sientes la necesidad de orar en lenguas a medianoche, no te resistas. El cielo está dando contraórdenes. Si la oración de medianoche fue tan poderosa, ¿por qué no lo hacen más creyentes? Porque trabajamos incansablemente para evitarla. Recurrimos a la distracción, al cansancio repentino, a la pesadez emocional, al desplazamiento interminable, a discusiones innecesarias. Porque si los creyentes llegaban a la medianoche espiritualmente alertas, nuestra influencia se debilitaba. Jesús pidió a sus discípulos que velaran y oraran, pero durmieron. Eso no era solo debilidad humana, era interferencia espiritual. La medianoche requiere alerta, requiere intención. Y cuando los creyentes oraban constantemente a esa hora, las familias cambiaban, los destinos se desataban y las maldiciones se expiraban. Por eso las brujas temen las oraciones de medianoche, no por el ruido, sino por la autoridad. Padre, en el nombre de Jesucristo, me presento ante ti ahora por la autoridad de la sangre de Jesús. Expongo toda misión oculta que atenta contra la vida de quien escucha este mensaje. Todo altar erigido contra su vida de oración, todo espíritu vigilante asignado a su hora de medianoche. Te declaro expuesto e impotente. Ahora, por la sangre de Jesús, revoco todo permiso que la oscuridad ha reclamado ilegalmente. Sello toda puerta que se abrió, consciente o inconscientemente, y la cierro para siempre por la sangre de Jesucristo. Decreto aislamiento divino sobre su mente, su sueño, su hogar y su atmósfera espiritual. Ordeno que la confusión se vaya, que la pesadez se disipe y que la claridad regrese. Que el fuego del Espíritu Santo restaure su vigilia de medianoche. Que sus oraciones se conviertan en espadas, sus lenguas en armas y su adoración en guerra. Declaro que, de esta noche en adelante, la medianoche ya no será un momento de vulnerabilidad, sino un tiempo de victoria. Y lo declaro en el poderoso nombre de Jesucristo. Al mirar atrás, veo cuán bajo habíamos caído en el engaño. Temíamos lo que no controlábamos. Y las oraciones de medianoche nunca fueron nuestras. Pertenecían a Dios. Una vez sierva de las sombras, ahora testigo de la luz. Mi nombre es Miriam y Jesucristo es el Señor. Pero después de meses de ataques constantes, finalmente aceptó en el sueño. En cuanto lo hizo, se abrió una puerta espiritual y, en cuestión de semanas, su ministerio comenzó a luchar contra fallas morales que finalmente destruyeron su reputación. Otra táctica que usamos durante la luna llena fue la manipulación financiera. Deuteronomio 28:12 dice: El Señor abrirá los cielos, el almacén de su bondad, para enviar la lluvia sobre tu tierra a su tiempo y bendecir toda la obra de tus manos. Pero el enemigo busca hacer lo contrario, cerrar los cielos y bloquear las bendiciones. Teníamos rituales específicos diseñados para crear un bloqueo financiero. Durante la luna llena, tomábamos monedas o billetes, los colocábamos en nuestro altar y decíamos los nombres de las personas cuyas finanzas queríamos atacar. Creemos que, así como la luna llena controla las mareas del océano, también puede controlar el flujo de la riqueza. Ordenábamos que su dinero se alejara de ellos, que desapareciera, que nunca se quedaran facturas y pérdidas.
Me avergüenza admitir que personalmente realicé este ritual contra una empresaria que recientemente había entregado su vida a Cristo. Su negocio había prosperado, pero después de nuestro ritual de luna llena, todo comenzó a desmoronarse. Los clientes desaparecieron, los contratos fracasaron, sus ahorros se agotaron debido a las emergencias. Ella no sabía que estaba bajo ataque espiritual durante esas noches de luna llena de enero. El cuarto ámbito de ataque durante la luna llena fueron las relaciones y los matrimonios. El Cantar de los Cantares 2 y 15 advierte: cazadnos las torras pequeñas que arruinan las viñas. En el ámbito espiritual, los matrimonios son viñas que el enemigo busca destruir. Durante la luna llena, nos dirigíamos específicamente a las parejas, especialmente a las que estaban en el ministerio o cuyas uniones representaban una fuerte cobertura espiritual. Realizábamos rituales para sembrar sospecha, celos, ira y división en sus hogares. No necesitábamos hacer nada físico. Trabajamos espiritualmente. Invocábamos sus nombres